Buenos días a todos. Un poco en la corrección junto con Fer, bueno, con Nico, con Fer, con Pato, con Euge, con Marquitos, después de ver las entregas y los proyectos de ustedes y entendiendo que es una primera instancia, nos pareció que era pertinente poder hablar y hacer una breve devolución de media hora con todo el grupo de cuarto año para poder abarcar y poder este, casi mencionar, no profundizar algunos temas que nos parecen que son importantes para esta etapa. Entendemos que es una etapa, esta etapa de proyecto, ¿no? Que siempre nosotros la transitamos, es una etapa que es maravillosa porque están todas las posibilidades abiertas, pero a la vez genera mucha incertidumbre porque hay que empezar a optar y elegir y tomar decisiones. Nos parece que las entregas tienen muchísimo material que nos sirve para poder hablar de un montón de temas y nos parece que están bien para la instancia que estamos recorriendo. Con los proyectos, no sé, a mí me da la sensación no debemos ser muy ansiosos. Hay etapas que hay que ir transitando y con cierta tranquilidad, lo cual no es fácil, pero es importante. Entonces, ¿cuáles son esos temas que para nosotros son importantes en el proyecto y que deberíamos empezar a trasladarlo a nuestros proyectos? Un tema, obviamente que todos lo hablan en sus grupos, que tiene que ver con el rol del edificio en su entorno, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar el edificio en su entorno inmediato? Por eso puse algunos ejemplos como muy puntuales y muy claros. Este ejemplo de la Casa de la Música de Oporto, que es esa especie de objeto extraño que se posa en el terreno y genera un ícono, genera una presencia, tiene como una cuestión de pregnancia la forma, y fíjense cómo es totalmente identificable. Sin embargo, hay otros proyectos, como este proyecto fantástico de Carme Pinós y Enrique Miralles, el cementerio de Igualada, en donde el edificio casi que uno no se da cuenta qué es edificio, qué es parque, hasta por la materialidad, por lo que significa uno no se da cuenta si el edificio es topografía, es edificio, los colores, la materialidad, hay como una sensibilidad de entender ese sitio, obviamente un sitio, un paisaje natural muy potente y muy característico, o algunos proyectos que esto no es blanco o negro, ¿no? Hay proyectos que combinan poco ambas cosas. Este proyecto de la ópera de Oslo de Snøhetta, en donde en realidad ese zócalo, ese piso se pliega y uno no sabe si es el piso, es el techo se vuelve a plegar, pero a la vez hay una pieza que es potente, que es iconográfica, que es un tanto objetual. Entonces, no es que uno puede optar por una cosa o por otra, hay un montón de matices en el medio, pero es importante empezar a pensar, bueno, cuál es el matiz de nuestro proyecto, el proyecto que ustedes están transitando. Por otro lado, el tema de los recorridos urbanos, ¿no? Creo que este es un ejemplo, bueno, fantástico, que la verdad que el Carpenter Center de Le Corbusier, que es un edificio inserto en un campus también, igual que lo que están haciendo ustedes, igual que la biblioteca, pero es un edificio que es trasvasable, que es atravesable, que en un momento el espacio urbano atraviesa ese edificio, pero por debajo y por arriba ese edificio se recompone interiormente. Entonces uno puede espiar, puede ver qué es lo que pasa adentro, y esa calle que pasa, esa rampa que une esas dos calles, es una rampa de la cual uno puede ir percibiendo lo que pasa en el edificio. Entonces, también cuando uno piensa cómo se vuelcan los edificios hacia el exterior, a veces no es solo abriendo una puerta, sino dejando ver lo que pasa en esa trastienda, ¿no?, del edificio. Otro tema también que estuvimos viendo y que entendemos que
tal vez los trabajos están como un poco fuera de escala, por eso los dos ejemplos que pongo son escalas muy apropiadas, es el tema de la superficie del contacto con el sitio, ¿no? ¿Qué pasa cuando el edificio entra en contacto con el suelo, ¿no? Con la superficie de contacto del edificio con el suelo? ¿Qué pasa en esa tensión que se genera? Por eso me parece interesante este proyecto, la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos de Gordon Bussham, donde en realidad es un cubo, un prisma muy simple, pero fíjense cómo a partir de dejar una banda de sombra muy baja, genera esta aproximación, ¿no? Fíjense que la pureza y la limpieza de la decisión esta de elevar ese prisma y generar ese vacío, muy, muy acotado, muy en escala, con estos patios ingleses, bueno. O, digamos, una manera bastante similar es, de esta toma de decisiones, la calle Forum de Herzog de Merión, donde es hasta exagerada esa distancia entre lo que es el cero y el edificio, pero que va generando estas relaciones visuales entre diferentes partes de la manzana, esa permeabilidad, esa situación visual, donde hay pequeños elementos que llegan al cero y un diseño de esa plaza semicubierta. El otro tema que es, digamos, que tiene que ver con nuestro programa, el valor del mobiliario, ¿no? Estamos trabajando en una biblioteca en donde el tema del mueble empieza a importar, porque digo, es una manera de configurar los espacios. Por eso me parecía interesante mostrar algunos ejemplos. Este tal vez es el extremo, que es la montaña de libros de MRDB en Rotterdam, en donde el edificio está pensado a partir de esa especie de pirámide escalonada de libros que se va recorriendo y uno puede ir tomando un libro y se va generando ese aterrazamiento, esa situación espacial, en donde los muros son libros y la gente va recorriendo, ¿no? El usuario va recorriendo esas pasarelas, y el libro toma un valor como bastante simbólico también, ¿no? En este caso, en donde el espacio intersticial entre el libro y esa piel de vidrio es lo que va incorporando todos los lugares de lectura, de estar, de movimientos. O este proyecto de OMA, ¿no? La biblioteca de Tocqueville en Francia, en donde los anaqueles son móviles, ¿no? Los estantes son móviles, pero sí genera unos espacios para sentarse. Es raro que en esta foto no hay nadie sentado, pero bueno, no sé por qué será una foto que está tomada en el momento que el público no está en el edificio, pero fíjense la espacialidad, que estos últimos ejemplos de biblioteca, la espacialidad que tienen, ¿no? El tema del uso de la luz, el tema de cómo los espacios se configuran a través de estos elementos móviles, que son los muebles o los anaqueles. Esta casi como un extremo, esta pared de libros escalonada, de la biblioteca Taijin Binhai, que en realidad, si uno dijera, bueno, esto es una perspectiva, se la cree, pero es un edificio que está construido, ¿no? Y cómo ese aterrazamiento va incorporando los libros en todos esos huecos que va dejando. Y para terminar, que tal vez muchos de los trabajos encararon esta etapa del proyecto más desde el programa, por eso me parecía pertinente hablar de esos otros temas que pesan tanto también como el programa, como el tema de lo funcional y el tema de las superficies. En realidad la reflexión acerca del programa es dos maneras de encarar el problema del programa. Una es la cuestión objetiva, matemática, superficie, volumen, es decir, metros cuadrados y metros cúbicos, empezar a incorporar
los tamaños de las cosas en relación al terreno, como esa cuestión como metodológica y práctica de tener incorporado el programa para poder trabajar con libertad y empezar a entender si apilo, si trabajo en una planta, pero después está la cuestión de interpretación del programa, que esto tiene que ver con la reflexión acerca de qué significa una biblioteca en el sitio donde estamos trabajando y en el contexto cultural también. Entonces, esa serie de piezas, esta es una escultura de Joaquín Torres García, esa serie de piezas que ustedes van a tener dimensionada en cuanto a volumen, en cuanto a tamaños, se va a ir acomodando de diferentes maneras de acuerdo al proyecto que ustedes se vayan imaginando. Pero fíjense cómo hay muchas maneras de entrarle al problema, y no es una sola. Entonces, un poco la reflexión que nosotros estuvimos desarrollando también con el resto de los docentes es esta, bueno, tratar de entrarle al problema de diferentes lados. Por eso entendemos que el proyecto y que los proyectos de ustedes han aportado un montón de este proceso, por eso ahora quisiéramos empezar a compartir un poco algunos de los proyectos. Acá hicimos una pequeña recopilación de los trabajos que presentaron. Es interesante que, en principio, digamos, vean lo que hicieron sus compañeros, que tengan como un testeo de qué avances o por qué caminos anduvieron los demás, y ponerse también en sintonía, poder replicar de alguna manera el trabajo colectivo que se hace en la facultad. Así que nos parece importante esta instancia de ver qué hicieron nosotros, y un poco lo que habíamos tomado como puntos en común de las cosas a observar dentro de los trabajos son estos que puntualizaba Flor, con algunos ejemplos que sirvan de disparador, que seguramente lo van a terminar de madurar una vez que haya pasado la charla. Es difícil hacer como la digestión de todo esto o procesar todo esto en una charla de Zoom, pero bueno, tomemos los ejemplos de Flor como disparadores y también como una manera de enfocar la mirada sobre nuestros propios trabajos. Algunos laburos. Este propone una manera de ver el espacio, de ubicarse en el sitio, en la memoria, una manera de encontrar ciertas tensiones diagonales que fuerzan una planta, en principio cuadrada y con un vacío que gira alrededor de un vacío, a esta especie de despiece que tienen lateralmente de plantas que van rotando y permiten un recorrido alrededor de ese espacio vacío que lo articula verticalmente. Es interesante cómo la inserción urbana empieza a darle carácter al edificio, digamos, una correlación entre lo que quiero hacer y cómo entiendo que es el sitio, la inserción urbana, la pasante esta que se viene hablando. Ellas incorporan una diagonalidad que me parece que tensiona de una manera posible el edificio, una previsualización de cómo podría llegar a ser. Hemos encontrado acá se ve, por ejemplo, eso que hablamos de la superficie de contacto, hay como una intención de desdoblar un poco esa topografía, que en un punto suba, que en otro momento se mantenga en el mismo plano, hay una permeabilidad, digamos, creo que tiene una escala interesante este trabajo, en ese sentido. Sí. Hay como una decisión de tender a un proyecto más bien horizontal en esta toma de partido. Y hay un tema acá con la rampa, que es que la rampa condiciona el acceso desde un punto. Hay algo del posible juego topográfico, pero el proyecto en realidad tiene el acceso desde este punto donde está esta toma. Tal vez la rampa hay que incorporarla más espacialmente,
y que permita distintas ataques del proyecto, que no rigidice. Y hay algo como en el espacio, el cuadrado ese, el vacío, que perfora todas las plantas de manera igual que rigidiza el armado del proyecto. Pero eso ya es un avance más sobre el desarrollo del proyecto. Pero ya la decisión de haber incorporado un vacío que empiece a relacionar las diferentes plantas, me parece que es un punto interesante, ¿no? Para ir rescatando cosas de cada uno de los proyectos. Sí, obviamente es un punto de partida interesante. Lo que está bueno, me parece que un poco enganchándolo con los dos primeros puntos que desarrollaste vos, Flor, me parece que es un trabajo que está, más allá de lo que planteaba Nico del tema de la rampa, que fue el único ingreso, pero que está agarrado del terreno. O sea, evidentemente hay como un análisis bastante profundo de cuáles son las condiciones del sitio, cómo tomarse de algunas pautas que puede ir tirando el entorno y de qué manera se apoya en el cero. Me parece que ahí hay como una pista muy fuerte. Después habrá que ver si ese núcleo perfora todo, si no las perfora, si está todo girado, si no está girado, cómo se relaciona. O sea, pero me parece que hay un punto de avance importante, por lo menos un punto de partida interesante. Este otro trabajo de Matrella y Cuevas plantea un objeto, un objeto suspendido, ¿no? Una pieza que tiene forma y que deja por debajo un espacio pasante, transparente. Ahí ven el objeto puesto, inserto en su entorno, que me parece que esta es una perspectiva muy interesante, que la debemos tomar como parte de las herramientas de trabajo, los puntos de vista de dónde mirarlo al objeto. Y si seguimos las flechas verdes o los desarrollos del diagrama, el espacio pasa por debajo del edificio, el edificio queda flotando, suspendido, o el cuerpo que forma la parte del programa más significativa queda levitando arriba de un parque que pasa por debajo. En ese sentido es muy interesante, la propuesta es fuerte. Yo rescato esta frase que dice, desde lejos se puede ver el edificio, te invita a leer en la biblioteca. Es decir, creo que está bueno que hayan pensado como en la escala como más lejana, más general, cómo se percibe el edificio desde otros puntos. Y bueno, y creo que ahora hay que pensar un poco en la escala propia del edificio, que tal vez está un poco fuera de escala cuando uno, que es común que pase en este momento, obviamente. Pero valoro esto de haber como encarado las dos escalas. Sí, uno se imagina este cuerpo de arriba, este volumen, apareciendo entre los árboles, ¿no? Es un objeto que se va a recortar y que tiene a su vez 6 caras. Digamos, tiene también la cara inferior como parte del proyecto a desarrollar. Tal vez habría que bajarle la altura, o este lugar que dice juego de dobles alturas, si uno observa, a ver, la perspectiva. El proyecto de Diller y Escofidio del Instituto de Contemporary Art en Boston, no sé si las chicas me estarán escuchando, que tiene todo ese juego dando al mar, ¿no? Toda esa rampa, ese corte, es un espacio muy interesante con las visuales largas al mar, pero bueno, es interesante. Como pieza es muy interesante y sintética. Sí. Hay algo de la frontalidad que tiene esto que pareciera volcarse muy hacia una sola dirección tomada. Me parece que hay algo en el desarrollo del corte que uno podría pensar que este terraplén también tiene un terraplén del otro lado y empieza a cruzarse y poder tener acceso de un lado y del otro y no tan volcarse a esta gran boca, ¿no? Que parece un proyecto que si uno no tiene el mar enfrente, le está faltando ese atractor. Esa es una cuestión de escala, me parece. Sí. Sí, eso iba a decir, que por ahí todavía hay que ajustar un poco el tema de las escalas y empezar a pensar el proyecto no solo desde la pieza, sino desde el corte. Me parece que esa es como la instancia como de avance. Y después también un tema es ver cómo el programa empieza a responder en función a esta pieza, porque me parece que por ahí los temas como de la funcionalidad, qué programas pongo en qué lado, todavía también me parece que le hace falta una reflexión.
Pero bueno, normal de la primera instancia, me parece también. Sí. Si uno observa un poco las plantas, que acá las quitamos, hay parte de la información que las sacamos, están más desarrollados los trabajos. En las plantas hay un particionamiento a lo largo que no le viene bien, pero eso es más de otra instancia. Esta es una memoria muy linda, la memoria, muy interesante para pensar. Digamos, nosotros los invitamos a que aparezca a la mano, además de, digamos, como herramienta de representación, que aparezca el lápiz, o la tinta en este caso, y una intervención sobre un recorrido fotográfico, y una linda memoria de ubicación, de cómo se planta el objeto, de esto de llevar a un grado de abstracción, donde hay una caja, un prisma que se suspende, y dentro hay un cierto grado de flexibilidad de las distintas plantas que están ordenadas programáticamente, siguiendo un orden que se han inventado, que está muy bien. Y entonces hay un recorrido en las distintas instancias de cómo se vería este objeto, qué predominancia tiene, cómo se reconstruye, cómo se plantea, tanto en el exterior como en el interior. Digamos, acá hay un recorrido de las distintas situaciones que no pensar que esto es una caja anodina desde fuera, interesante desde fuera, y bueno, cuáles son todas las situaciones que puede plantear. Es una puesta de... Tenía un esquema en corte bastante interesante, como un esquemita, no sé si está acá. Se lo quité, ¿eh? Justo. No, que un poco por eso también yo mostraba los dos ejemplos, uno el de SOM y el otro era el de la montaña de libros, Okay. en donde los libros aparecían compactos en el medio y alrededor empezaban a ocurrir un montón de cosas, de recorridos, de entrada de luz, espacios de lectura. Me parece que en este proyecto, que es más compacto, es muy interesante cómo lo compacta, pero creo que hay que empezar a ver qué es lo que pasa en toda esa interfase entre los libros y lo que pasa alrededor. Creo que ahí está el sí, juego, ¿no? si uno coloca los libros en el medio, que sería como permitirle el borde como lugares de lectura, de recorrido, de vínculo con el exterior, y el libro más apretado en el centro, Sí. tenemos que Imaginar hacer que... esa pieza de noche como una especie de faro en ese parque, no sé, empezar a imaginar esas cosas, ¿no? Hay que estudiar un poco que el borde, al quedar tan recorrido, tan circulado, que no quede cortado la relación con el exterior, ¿no? Digamos, siempre tenemos el recorrido por medio entre el uso y la piel. Y de alguna manera que esta montaña o que este bloque de libros no rigidice los armados de planta. Ellas juegan como una estructura que son estos dos ángulos, que me parece que como instancia en este momento me parece muy bien que esté la estructura, ¿no? Que uno quiera poner ya los puntos fijos del proyecto, pero que rigidizan un cuadrado dentro del cuadrado. Hay que buscar una estructura o una manera que nos permita grados de libertad de vínculo, porque esto ya te anuló dos de los ángulos del cuadrado, que son en puntos que tienen más grado de visibilidad, que te permite mirar en dos direcciones. Si ustedes miran la axonométrica despiezada, con la última instancia acá abajo están esos dos ángulos que rigidizan el proyecto. En realidad los planteamos así como para esta primera instancia, pero como que un poco la idea original era capaz aprovechar esa caja y pensarla como un envolvente que sea estructural también, y pensar ese nivel de depósito de libros con oficinas y las salas de lectura como una especie de volumen flotante, pero como que también entendemos que nos limita un poco la cuestión del peso en sí del depósito de los libros. Claro, y también me parece que hay que pensar en el tema de la iluminación, ¿no? Porque si vos estás pensando en un proyecto que es compacto y es una planta profunda, hay un sector en el centro que va a tener poca entrada de luz. Entonces, creo que es interesante la idea esta del compacto, pero para poder resolverla bien habría que ver
cuál es el espacio este de recorrido y de sala de lectura, si no aparece en ese perímetro, ¿no? Si no, ya hay que empezar a pensar en otras alternativas en donde empiezan a aparecer, como aparece acá, esos huecos con entrada de luz. Bueno, es una manera, una primera instancia que me parece que es correcta, que está bien y da para desarrollar hasta diferentes alternativas hasta elegir una, ¿no? Ir probando. Yo les propondría que estudien, no para tomar linealmente, pero que estudien los proyectos de OMA en Choiseul, en Francia, las dos bibliotecas que están dadas en la bibliografía, de cómo una planta cuadrada está operada de manera de tener grados de libertad en el armado de planta, para llevarte a otro lado. Libre. Aquí hay yo creo que es el proyecto más extremo, donde tiene más extendida la biblioteca. Nosotros no vimos indicadores, y esta pareciera como que toma y construye el terreno completo. Es una gran planta, casi construye la totalidad del lote. En ese sentido, bueno, acá hay como una asociación del programa a los colores, que lo podemos como avanzar más adelante, pero frente a la idea de la gran extensión, la pregunta es cómo incide la luz, cómo se relaciona con el exterior, cómo aparece el vacío dentro de esto, ¿no? Cómo frente a la gran pieza, cómo aparece ya no un patio, porque este patio queda chico, si uno lo ve en la planta, es poquita la aparición, pero digamos, como en la trama de patios o la sucesión de patios pueden llegar a empezar a incorporar la luz, la relación con el verde, la permeabilidad del edificio, la no centralidad. Me parece que es interesante el camino de exploración de un edificio muy, muy extendido en el lote. Ahora hay que evitar ir al eje, ¿no? Digamos que el centro o estos ejes que tiene el proyecto se transforma en un edificio muy interiorizado, una reflexión hacia adentro. ¿De qué manera se vincula con el entorno? ¿Qué otras cosas uno le puede pedir a este proyecto? Sí, la planta de techo, uno ve la planta de techo y rápidamente se da cuenta que ahí faltan vacíos, ¿no? Me parece que una buena manera de continuar este trabajo es empezar a pensar en los vacíos y no en los llenos, en el sentido de cómo horadar para que la luz digamos, empiece a ser protagonista de este espacio. Sí, un poco en función de eso me parece... Perdón. Sí, sí. No, les iba a decir que miren de vuelta el ejemplo que yo había mostrado en la charla de la biblioteca de Sisa. Es una biblioteca que se desarrolla en 2 niveles, y creo que cuando uno decide hacerla en 2 niveles, en donde el recorrido horizontal, ¿no?, empieza a ser importante, hay que empezar a pensar, incentivar el uso, digamos, de medios no mecánicos para relacionar un nivel con otro. Creo que es un gran desafío y que es interesante empezar a explorarlo en este proyecto, si no queda una cosa bastante esquemática. Este estaba puesto en función de eso, porque en realidad, como por lo menos en la comisión muchos se habían ido en altura, como vimos recién el trabajo de las chicas que trabajan en varios niveles y exploran un poco más en la cuestión de la espacialidad. Este era el que aplastaba. Es cierto que obviamente tiene una ocupación de FOS que es exagerada, entonces ahí es donde empiezan a aparecer las cuestiones de los vacíos, pero me parecía interesante que podía llegar a haber otro tipo de relación, si trabajan nada más que en 2 plantas, que sea como una cosa como mucho más sutil, más apoyada, más topográfica, más plana, y no al no ser tan elevada tener otro tipo de propuesta. Obviamente es completamente un esquema porque solo es una transliteración del programa a cajas de colores, pero hay como, desde el punto de vista de la inserción, un reconocimiento de lo que significa la esquina, ahí donde está la parada del tren universitario, con esa especie de plaza seca, y una intención de que el edificio sea perforado por abajo, de punta a punta, nada más. Es básico, pero estaba en función de eso. Me parecía que al ser bajo, a partir del surgimiento de los vacíos, podía llegar a tener una pista.
Yo pondría de nuevo el ojo en este patio, en la perspectiva del patio, a ver si realmente es lo que estoy deseando, que tenga esta simetría axial, digamos, que esté tan organizado este patio, digamos. Volver a cuestionar cómo son los vacíos también. Pensarlo desde el vacío que estoy generando, un poco retomando lo de Flor. Sí, sí, está clarísimo. Y un poco lo que decías vos, Fer, sobre esta plaza, me parece que está bueno empezar a pensar, tal vez uno tiene una plaza urbana exterior, semicubierta, con algún vacío arriba, y otra plaza, o otro patio, otro jardín, más silencioso, con otras características. Digo, si hay una idea de esa plaza de acceso, como dice acá, plaza pública, bueno, me parece que habría que hacer hincapié en esa idea, exagerarlo, digamos. Este proyecto plantea otra postura que por ahí se ve más claro en la inserción urbana, que es este gran prisma longitudinal que va desde un extremo al otro del terreno, como una gran caja, y ellos hablan, digamos, está bien inserta, me parece que es una postura muy interesante, se ve en la implantación aquí, este cuerpo que toma de borde a borde, y trabaja sobre una doble transparencia, sobre la posibilidad de que el edificio, al ser tan estrecho, empiece a ser permeable y transparente. Y a su vez, esta caja que envuelve todo va a tener las distintas partes del programa organizadas de esta manera, con este esquemita, que aparecen losas en distintas alturas, y hay un trabajo sobre el recorrido interior que está en este esquema, en las posibilidades que puede dar ir recorriendo de losa a losa de una manera no tan estructurada, sino poder hacerlo de una manera más libre. En ese sentido, digamos, se transforma en una búsqueda, esta búsqueda de recorrido se transforma en una búsqueda espacial del propio edificio, coherente con la decisión esta de ser un edificio transparente y permear una cara con la otra. Sí, me parece que este proyecto está pensado más desde el interior, ¿no? Desde la espacialidad interior, lo cual es muy interesante. Estos dos dibujos que marqué recién me parece que cuentan muy bien esa idea, ¿no? De esas cajas en el interior que se pueden ir recorriendo con un sistema más pensando en el tiempo y en el espacio, ¿no? No solo un elemento vertical de escalera, sino pensando en un recorrido distinto, y creo que ahora el gran desafío va a ser si necesito, ¿cómo voy a relacionar esta pieza con el nivel cero? ¿No? ¿Cómo son los accesos? ¿Necesito alguna pieza para poder entrarle al edificio? ¿No? Ya que está pensado, fíjense que todos los dibujos y esquemas de esta memoria tienen que ver con la interioridad del edificio, ¿no? Entonces me parece que ahora tal vez el gran desafío es empezar a entender cómo este recorrido rojo tiene continuidad desde lo urbano, ¿no? Cómo desde afuera puedo empezar a pensar cómo accedo y cómo empiezo a incorporar en el exterior ese derrotero, ¿no? Que ustedes se imaginan. Sí. Creo que ese es el gran desafío. Ahí en la memoria dice, es un elemento que ordena el predio. Me parece interesante como postura del edificio, ¿no? Intentar ordenar el... Claro, pero ahora hay que empezar a definir, me parece que es lo que por ahí yo no llego a verlo, es... Volví un cachito a la planta general, Nico. A la anterior, digo. Empezar a ver, bueno, si el acceso empieza a aparecer en estos puntos, en este punto. Ah, porque estoy borrando, no puedo. Perdón. Si tiene que ver con esta calle, con esta pasante, y el acceso tiene que ver en algún punto tiene que aparecer de acá, y cuál es la relación del edificio con esta parte,
¿no? del sitio. En esta perspectiva, el edificio se ve como un poco fuera de escala. Sin embargo, acá se ve bastante equilibrado. Hay algo en el dibujo que tal vez haya que estudiar un poquito, ¿no? Digamos, Sí, acá puede ser que la axonométrica esté como un poquito agrandada con respecto al Sí. entorno. Digamos, Sí, hay una sí, cuestión sí. como de escala, Sí. pero más que el Sí. edificio. Sí, yo me Tengo quedé notado pensando Mm. que en realidad el edificio es un edificio que tiene espacialmente, toma la longitudinalidad del edificio y los accesos y la expansión están en el otro sentido. Entonces ese es el desafío también, cómo jugar con estas dos direcciones, ¿no? Que es un poco lo que decías vos, digamos, el acceso lo vas a tener por el lado corto, ¿no? Digamos, en el sentido como corto, y el edificio va mandando siempre en el sentido largo del edificio, la espacialidad del edificio. Claro, hay que pensar cómo ese recorrido viene de afuera y se mete en el edificio, de alguna manera, ¿no? Empezar a reflexionar acerca, digamos, no estar tan metido en ese interior, sino empezar a ver qué pasa hacia afuera, cuáles son las decisiones. Y después hay algo en la voluntad de que el usuario vaya recorriendo, genere su propio recorrido, que hay que correlacionarlo un poco con el programa, o con el tema que estamos tratando. Digamos, si fuera un museo, uno pensaría, bueno, voy recorriendo las salas, las voy viendo y genero mi propia aventura dentro del museo, pero en este caso, cómo encuentro los libros, a ver qué parte del programa, si es real que uno puede hacer el recorrido de una manera tan libre, digamos. Hacer el correlato entre esta voluntad y un poco la interpretación del programa, digamos. No va a ser tan libre ni voy a poder recorrer de un lugar a otro de una manera caótica y sin control. Pero bueno, es una cosa a abordar con una inquietud. Uno va a leer el programa de una cierta manera, lo va a interpretar. Sí, tal vez hay partes del programa que sí se pueda permitir esto de que el usuario Sí, haga, por ejemplo, para hacer ¿no? educativas, sí. Porque en definitiva hoy las bibliotecas son espacios de encuentro social y muchas veces son lugares para pasar un rato, digamos, no solo es un espacio de estudio, un espacio cuidado de estudio silencioso, sino que a veces son lugares de encuentro ruidosos, donde hay gente, entonces tal vez eso sí, ese espacio sí puede ser un poco más libre, en cierta manera. Es Sí, después interesante el proyecto. también hay que tener como cuidado en no abusar en esto de los sistemas de movimiento, ¿no? Dar como tanta elección, a veces es contraproducente, porque tenés escaleras, es como, al plantear estos recorridos como tan libres, hay escaleras por todos lados que por ahí termina siendo como un abuso. Bueno, hay que equilibrarlo, sí. Sí, hay como, tal vez esta dirección de las escaleras es interesante. Lo raro cuando aparece en el otro sentido, porque Sí, hasta me parece espacialmente, cruzada. claro, porque hasta espacialmente creo que esta idea es interesante, ¿no? De cómo se va generando esa condición de las bandejas y tal vez algún elemento así va cortando. Y después, bueno, también el tema de cuando es tan libre, bueno, hay que empezar a ver los servicios y todas estas piezas que se ven acá, cómo empiezan a aparecer. ¿No? Si empiezan como cajas sueltas, y respeto una circulación con cierto ancho, digamos, hay que empezar a estudiar todo eso, pero me parece que es un buen punto de partida. Este trabajo de Chazarreta, ¿es? Sí. Creo que sí. Sí, Torales. También hay una cuestión, una organización alrededor de un centro, se ve como muy marcado esto del espacio, del vacío, del gran vacío convocante que es ese hall, y la biblioteca gira alrededor de eso, y ahí vemos como una organización de programa que va rotando alrededor del vacío ese. Tenemos que cuidar un poco nuevamente la proporción, ahí vuelvo al tema del acceso, la escala, la relación con el cero. Si este objeto está suspendido muy alto,
la relación con el plano cero, con la superficie de contacto del edificio con el parque, se pierde y queda distanciada y el edificio queda muy, muy flotando muy arriba. Yo acá también me parece que la producción gráfica, volvemos al anterior, Sí. a mí me parece que la producción gráfica es parte del diseño, digamos, contar tu proyecto es parte de, es una acción creativa. Y a mí me parece que tal vez ustedes tienen las herramientas para contarlo bien, pero no les está jugando a favor todas las herramientas que tienen. En cierta manera, tal vez este dibujo muestra, ¿no?, un poco una cuestión programática, es un dibujo que es abstracto, pero cuando aparece este dibujo acá, ¿ven? No termino de ver si el verde del vidrio se mezcla con el verde del pasto, digo, creo que es importante hacer hincapié en cómo mostrar los proyectos, además de hacer un buen proyecto, ¿no? Esto que les dice Nico, estoy totalmente de acuerdo con respecto al proyecto. Pero parte de dibujarlo, de representarlo gráficamente, es acentuar las intenciones que cada uno tiene del proyecto. Y me parece que acá no les está favoreciendo para nada. Hay un montón de dibujos que no les están favoreciendo en contar el proyecto. Yo acá veo esto y parece una manzana de vivienda. No sé, es como, está como medio distorsionado lo que se quiere contar. Como para que lo estudien y empiecen a intencionar con la representación gráfica las ideas. Sí, hay unas perspectivas más adelante también. ¿Eh? Hay perspectivas más adelante que también se ven eso. Bueno, esto es un poco la moda de la planta. Me interesa que ya vayan avanzando sobre equipar. Esto que en este edificio el libro en sí condiciona mucho cómo se interpreta el espacio, dónde va el libro. Y hay algo de la dualidad en este edificio entre si se vuelca hacia el interior o percibe algo del exterior, ¿no? Digamos, de qué manera mantengo vivo el corazón central del edificio y percibo el paisaje. Este gran posicionamiento de libros me anula el bloque de libros, el depósito de libros, me anula una de las caras. Entonces, tal vez tenemos que repensar esta organización que envuelve como si fuera un sistema de cebolla, de cáscaras, una cáscara dentro de la otra, que termina, si yo entiendo que lo que está grisado oscuro es la circulación, no percibo el exterior. Digamos, busquemos la riqueza del armado del propio programa, si no cae sobre el condicionamiento del claustro. Sí, en algún caso yo creo que habría que vencer el tema de la doble simetría o de la simetría biaxial y poder pensar en un edificio que tenga a lo mejor una de sus bandas más anchas y otra más angosta, por ahí correspondiéndose con una voluntad más clara de dónde pongo los libros, dónde tengo la sala, o qué funciones son más importantes, que necesitan un volumen más importante que menos, y no forzar todo a ese anillo que en todos los casos es igual, ¿no? Sí, hay algo de la proporción en planta y la proporción en perspectiva que hay que trabajar un poco, porque la planta se ve como mucho más extendida y la perspectiva se ve como una pieza más compacta. Alta. No sé, sí. Bueno, yo creo que podemos acelerar un poquito porque nos quedan algunos laburos. Claro. Este trabajo, que es muy interesante lo que aparece acá como esquemas a mano, de organización, de posibilidad de generar un centro, un núcleo, pero que a su vez se vincule con el exterior, ¿no? Digamos, que no quede encerrado, sino estas piezas que rodean van a permitir permear el edificio hacia sus bordes. No es una cosa muy interiorizada.
una organización posible un poco a desarrollar, porque todavía está un poco esquemática del programa alrededor de ese núcleo central, y de una prefiguración espacial de cómo sería este objeto. Me parece que es interesante que hay una traslación o tomar datos de lo que se hizo en el esquicio anterior y poder darle una continuidad y tener algunas herramientas, pensar que la estructura va a generar el espacio y uno puede prefigurar un poco cómo va a ser el edificio. Nos permite un punto de entrada al proyecto también desde otro lado. Me cuesta relacionar ese esquema interesante con la resolución esta del proyecto, ¿no? Porque ese esquema donde aparecían ciertas piezas sueltas, con algún espacio que lo cosía y que te iba generando relaciones con el exterior, y de repente cuando uno ve, digamos, este esquema, que creo que es algo piola, interesante, como para trabajar, donde empiezan a aparecer algunas piezas un poco más sueltas, con algo que los empieza a unir, ¿no? Como en el medio, y que te va dando o generando un edificio tal vez un poco más fragmentado, pero después cuando veo esto, hay como algo que no es coherente, ¿no? Entonces me parece que están chateando, alguien está chateando. Hablen, ¿eh? Me parece que ahí es donde tal vez haya que empezar a definir o a decidir cuál es la intención real del proyecto. Buenos días. No, decía que eso por ahí se aprecia más en el corte, que bueno, me faltó poner algún corte, pero esa decisión de coser todos los espacios con un recorrido se aprecia más en el corte que en el volumen general. Claro, tal vez aparezca también más en la planta baja, pero me parece que es un lindo punto de partida como para trabajar, y hay un montón de programas también que, bueno, todavía no hablamos, pero toda la parte de exhibición, de aulas, de bar, digamos, hay toda una parte del programa que permite también esa cuestión permeable en el parque. Creo que sería interesante seguir un poco por esa línea. Estas imágenes son muy lindos dibujos estos, la verdad. Sí. Cuando hablábamos del otro dibujo que estaba como bastante contaminado, en cambio Yo acá entiendo son dibujos que hay como... tienen como su impronta, su personalidad, su característica. Creo que es interesante. Que hay un edificio hacia arriba y un edificio hacia abajo. Un poco esto que está por arriba tiene un discurso que no tiene nada que ver con lo que pasa de ese plano hacia abajo, pero diametralmente opuesto. Este está ordenado, tiene dos caras ciegas, dos caras abiertas, es un prisma que tiene una entidad y apoyado sobre patitas, y abajo se dispersa el edificio, y por ahí tiene un poco más que ver con el esquema anterior que habíamos visto. Me parece que podría ser un solo edificio, buscar una unidad dentro de ese. No está... Sí, le falta un poco de síntesis. Me parece que la planta esa de ahí abajo empasta mucho. Es como que quiere hacer todo en el mismo edificio y que le hace falta un poco de síntesis, ¿no? Sí. Y esta apertura hacia un solo lugar que propone la estructura, no me la imagino correlacionada mucho con el programa, digamos. ¿Por qué se abre tanto, o esta que está acá, como una personita ahí, en una sola dirección, digamos? Y es un edificio que es un prisma que se suspende en el aire y que tiene 4 caras libres. Sí, tal vez esta es la que más cuenta un poco, la que más muestra algunas intenciones, ¿no? Eso de recomponer esa pieza arriba y que abajo sea un poco más libre, más permeable, ¿no? O esta. No digo porque tenga que ser opaco, pero es más sintético. Cuando empieza a desdibujarse esa caja,
ya perdemos como control, es como que uno no termina de entender qué es lo que pasa. O tal vez la idea puede ser directamente, me saco esta caja de encima, esta pieza acá, y empiezan a aparecer estos volúmenes más sueltos, ¿no? Que van generando esa permeabilidad, que van, ¿se entiende? Como tal vez pueden ir por ese camino, hay como dos caminos que tienen que definir cuál es el que van a tomar. Y estamos en una instancia que eso es posible, ahora, estamos empezando. No sé qué opina Cristian, Enzo y Humberto. No, sí, por ahí al principio lo que nos pasaba es que veíamos que la escala del edificio dentro de todo el lote era bastante grande, entonces decidimos poner algunos patios, como placitas secas suspendidas dentro de la misma biblioteca, por eso dan estos espacios más vacíos o abiertos. Bueno, esta semana también está buena para ir reflexionando y pensando a ver para qué lado seguir con el proyecto, ¿no? ¿Cuál es el camino que van a tomar? Sí. También es posible decir, tengo un techo y por debajo esas cajas son mucho más libres y van pasando algunas cosas y pensando en algunos proyectos. Este trabajo de Pauletto, Lunazzi, Cienfuentes, digamos, acá hay una intención de aunar. La idea de este es un trabajo como que trabaja el libro y en lugar de guardado, acá está coloreado en rojo, es un prisma que tiene el depósito y el edificio gira alrededor o envuelve este cuerpo de como el conocimiento, los libros, el depósito. Y acá es una caja colgada, semi-transparente, que es la que va a tener los libros. Hay un tema, me parece, de escala o de impronta, de qué volumen tiene eso, ¿no? Una cosa es lo que se ve acá en el esquema. El corte es interesante porque se pliega el terreno y suspende la caja envolvente, pero el corazón ese se ve chiquito en el corte, parece como anecdótico. La escala de este esquemita parece muy pequeña, como si fueran unos pocos incunables, como que uno tiene que acceder, y cuando se ve acá en el SketchUp, ya tiene otra presencia, digamos, forma parte del edificio, tiene otra escala. Hay una incompatibilidad entre plantar un árbol abajo de lo que sería esta cosa pesada, cerrada, y el rol estructural que empieza a tener, digamos. El libro va a ser lo que más pesa, entonces colgar todos los libros empieza a ser como un poco extraño, y tampoco va a ser tan transparente, digamos, cuando uno piensa que eso va a estar lleno de libros, no va a ser esta en la lectura. Me parece que igual hay una idea, ¿no? Que, digamos, yo trato que hay una idea como bastante conceptual y clara, que es interesante y que por ahí estudiaría un poco del proyecto el que mostré al principio de SOM en New Haven, de la biblioteca de libros raros en New Haven, por ahí estudienla, que creo que les va a dar un montón de herramientas para poder reinterpretarla y poder volcarla en este proyecto. Creo que tiene un montón de cosas rescatables, que es esta pieza muy pura, muy simbólica, toda la intención de tener los lugares de lectura en los bordes, ese corazón de libros. Obviamente estoy de acuerdo con lo que dice Nico, tal vez en la imagen se ve muy transparente y en la realidad es pesado, pero bueno, es parte del proceso esto, ¿no? El ejemplo que mostraste en el punteo inicial de Gordon Bunshaft, la biblioteca de Yale, tiene un cuerpo central de libros que me hizo acordar mucho a esto. Digamos, claro, es lo que les decía, que miren ese proyecto, sí. Que es un sólido, ¿no? Y está todo envuelto, es muy lindo el espacio interior. Es como un tesoro el libro. Claro. Los libros son como el tesoro, ¿no? de la biblioteca. Quería rescatar también este esquemita que aparece acá, que dice que la biblioteca es un lugar de intercambio social, ¿no? Entonces hay un recorrido perimetral o envolvente que es el que está fortalecido, que tiene que ver con estas escalinatas o que te van a permitir relacionar el edificio con el exterior. Sí, tiene un montón este proyecto para trabajar. Un buen punto de partida, me parece. Este edificio
que parte de, bueno, acá hay un análisis fuerte del programa. Hay una tensión acá en este esquema de una longitudinalidad y la posibilidad de transparencia o de organización a partir de un cuerpo cerrado, de irlo operando o transformando y encontrar algunos elementos que lo organicen. Acá hay una organización de planta, está muy desarrollado para la instancia en la que estamos. Me resultan muy interesantes estas perspectivas que tenemos acá, que en realidad no está trabajado como si fuera un prisma definido en sus caras, todo de la misma manera, como una decisión taxativa, sino que empieza a articular la fachada o las relaciones con el exterior de una manera que desarma la organización tan rígida que tiene el programa en planta. Yo valoraría esto que está, este escalonado que presenta el proyecto, que va a permitir vincular el proyecto como en distintas direcciones, o este que está acá, y empezar a pensar, bueno, ¿cómo sería el edificio que se arma con esta piel articulada o con estas distintas características que se puede abrir o cerrar en una planta, digamos, cómo se arma la planta de ese edificio, que tal vez no es una planta que gira alrededor de un vacío. Sí, me parece que está bueno también ver un poquito más el Carpenter Center y sacarle un poco el jugo a esta relación que ustedes están imaginando. Habría que ver desde el punto de vista urbano la tensión que hay en esa pasante, pero me parece que cuando uno ve la perspectiva y ve este espacio acá en la planta baja, creo que es muy interesante. Digo, por ahí es un edificio que deja esa pasante y que se empieza a conectar por arriba y por abajo, o por arriba, ¿no? No necesariamente como un prisma tan puro. Digo, tal vez estamos acá en la planta de arriba se ve algún recorte. Bueno, prueben un poco a ver qué pasa si esa pieza empieza a tomar la forma que necesita y no se enmarca específicamente en un cuadrado perfecto, digamos, en este proyecto. Puede ser un camino también, pero me parece que esta planta también requeriría de empezar a incorporarle, ¿no? Un poco veo que las plantas bajas en general no tienen esos datos inmediatos, poder entender cómo se tensionan, ¿no? Las tensiones que se generan, ¿no? De los caminos, de los recorridos. Me parece que es un tema, pero está bien este trabajo, está muy, creo que hay como una primera búsqueda. Hay que empezar a estudiar un poco, ¿no? El lugar de los núcleos, si se pegan o no a la fachada, bueno, ese tipo de cosas. Este trabajo de Castañeda, Sarachu y Smith trabaja sobre el reconocimiento de dos diagonales, o la tensión de dos diagonales en el predio, que toma un vacío que conecta el corazón central de lo que sería la universidad o el campus o el desarrollo actual de los edificios de la universidad con la parada del Metrobús. Entonces hay una pasante por debajo de este edificio, la caja de arriba direcciona la pasante y una transversal que vincula la calle 125 o 126, creo que es esta, con el parque. Entonces hay un giro ahí que tiene un anclaje yo entiendo que tiene un anclaje interesante en la preexistencia del campus, digamos que estas direcciones existen, y organiza el programa de una manera, digamos, este edificio por debajo está más anclado o más tomado del amanzanamiento o del entorno, y un cuerpo más suelto que flota y que es el que va a tener la biblioteca en sí, la sala de lectura, el depósito. Hay una primera aproximación a este edificio que tiene que ver, acá tenemos inserción. La planta esta es interesante, ¿no? La planta donde muestra todo el... Sí,
Sí. O hay una ruptura con la ortogonalidad general que es fuerte, digamos. No toma nada de la ortogonalidad, digamos. Si uno lo pone en este, es el único edificio que se gira todo. Hizo el proyecto de Quinto también. Yo creo que hay en un traspaso de esta idea urbana como muy potente a una idea arquitectónica demasiado simple, en el sentido del apilamiento de esas dos cajas, que por ahí podrían contaminarse un poco, por ahí no deberían como simplemente estar una arriba de otra, lo cual le da como una escala inabordable cuando uno ve las perspectivas. Esa pieza que queda flotando arriba, casi haciendo equilibrio, está como demasiado alta, y no te, esta pieza de acá, ¿no? Me parece que hay algo de la escala que yo no sé si no trataría de ver qué pasa si en algún punto, como el proyecto de Culjas, la biblioteca, el que mostré hoy, después de mirar en la planta, qué pasa si en algún momento esto se contamina un poco y esa especie de flor empieza a generar algunas cuestiones, ¿no? En esos encuentros, en esas cuñas, porque acá no termino de entender si son 3 cajas, son 2 cajas, ¿no? Y acá también. Me parece que algo muy lindo en la planta, de esas piezas que salen y esos ángulos que van quedando entre esas piezas, pero cuando uno lo ve en volumetría, este juego simple de apilar una cosa arriba de otra sin sacar provecho de ese apilamiento, porque tampoco es que acá hay una terraza, no aparece como esa intención, es como para pensarlo, ¿no? Me parece. Hay una cosa que hablábamos cuando estuvimos charlando entre todos con los docentes, hay una claridad o una búsqueda, es decir, esta caja tiene una definición morfológica, formal, material, visual, bien distinta que la otra, ¿no? Hay como una distinción de que son 2 cajas, y tal vez, si uno lo pensara, si uno toma otro camino, que sería decir, bueno, tal vez es un solo edificio, un solo lenguaje, hay una monomaterialidad, hay un solo discurso. Eso nos va a abrir la libertad de que esto de que una caja se contamine con la otra, de que empiece a haber permitir una mayor sutileza, la continuidad de un espacio sobre otro. Digo, ya la decisión esta es fuerte, ¿no? De trabajar con esas cajas. Un poco pienso en el proyecto de OMA en Singapur de viviendas, Sí. que lo va organizando a partir de ir apilando bloques con diferentes ángulos y que en realidad siempre vos vas teniendo un elemento vertical, ¿no? Que es el que cose. En el caso de Culja estamos hablando de viviendas de alta densidad en Singapur, y lo que cose son esos núcleos, pero en esa superposición de una caja con la otra, bueno, es la excusa obviamente para que empiecen a aparecer las terrazas, empiecen a aparecer algunas cuestiones para sacarle jugo. Me parece que hay algo acá todavía, hay una linda intención urbana, interesante, y hay un juego de volúmenes, pero que todavía está pensado muy para mí, desde lo formal, porque falta empezar a encontrarle la escala al edificio y empezar a sacarle el jugo a ese quiebre. Sí. Totalmente de acuerdo, si esas cajas no se diferencian tanto del lenguaje y empiezan a ser... Yo creo que hay algo muy importante que tiene que, cuando uno ve esta perspectiva, que claramente parece que sucediera esto, claro. En esta me choqué, no está la pasante no es tal, digamos. Todo el juego urbano, cuando las 2 cajas se combinan una con otra, está como muy, digamos, no está jerarquizado en el corte lo que se ve en la planta, de inserción urbana. Eso sería como una cuestión que habría que traducirlo un poco mejor. Incluso ahí lo que está dibujando Nico, si la caja de arriba
incluso llegar a morder un poco sobre la de abajo, donde se empiezan a dar las mezclas entre una y otra, pues el laburo va a crecer mucho, digamos. Y van a desaparecer unas los elementos cuñas de adición. interesantes, ¿no? En la Sí, planta. y fíjate que inclusive hay un tema cuando yo asigno a la caja 1 un lenguaje, a la caja 2, en la caja 2 se termina acá, para poder separar ya se armó como una cuestión lingüística tan fuerte que la caja 2 necesita estar separada del 0 para poder permitir la pasante. Entonces la caja 1 termina apoyada sobre la 2, que termina suspendida sobre un espacio vacío que es el que está acá abajo. Y en realidad uno podría hacer que la caja 1 directamente cuelgue sobre el vacío, porque si no esto se te va de escala. Acá se ve. Sí. Bueno, A mí me parece que igual, digamos, vamos a poner, uno siempre se adelanta, ¿no? Si uno se pone como pensando en los objetivos de esta preentrega, creo que este punto de partida habría que mantenerlo, ¿no? Me parece que la implantación, las intenciones, este juego de cómo el edificio va tomando esos recorridos, creo que es súper interesante, y bueno, parte del proceso ahora es empezar a experimentar ustedes qué pasa, ¿no? Si una caja se contamina con la otra, si el lenguaje empieza a unificar de alguna manera algo, digamos, ya tiene una fuerte idea, una cosa como bastante fragmentada, que además le agregan un cambio de lenguaje, digo, me parece que ahí es donde ustedes tienen que ser inteligentes y empezar a tomar algunas decisiones. Yo empezaría trabajando con elementos totalmente abstractos en principio, sin saber cuál es la materialidad, como para empezar a jugar y que se entiendan las intenciones. Y después de a poco ir incorporándole la tectónica, ¿no? A todo esto. Me parece que hay algo de eso que sería bueno empezar a desarrollar. Y en ese juego, como decía Marquitos, en ese juego, en esa superposición de volúmenes, ¿qué saco? ¿Cómo aprovecho esa superposición? Porque si en definitiva yo tengo una terraza y no salgo a la terraza esta, ¿para qué hago semejante proeza, ¿no? Estructural y semejante gesto, ¿no? Me parece que hay que justificarlo y hay que aprovecharlo. Sí, y a diferencia de un trabajo que vimos antes que estaba totalmente desarrollado desde el interior, este es un edificio que está desarrollado desde afuera hacia adentro, claramente, y le está faltando espacialidad interior. Es un edificio que no tiene, digamos, en el cruce de las cajas uno sube por un núcleo. Hay algo en el recorrido, como este recorrido urbano empieza a conectarme la pasante con la terraza con la sala de libros. Hay algo en el espacio interior que el edificio no lo tiene. Pero que podría tenerlo tranquilamente. Tranquilamente. Porque es un edificio que tiene mucho perímetro, ¿no? Fíjate, es como una especie de flor, digamos. Entonces, es un edificio que habla de pensar en mirar hacia el paisaje, ¿no? Como, por ahí, a diferencia de otros edificios que son más cerrados, más introvertidos, más de un patio central, de un espacio central, este edificio, al tener tanto perímetro, también genera una relación con ese exterior. Entonces, bueno, hay que ir pensando cómo controlar eso, cómo sacarle el jugo en realidad a eso. Este edificio de Poggi Rutiliano gira alrededor de un vacío, un cuerpo central, un espacio que en realidad es el reconocimiento del edificio completo, con una especie de rampa que va subiendo y recorriendo el vacío ese, y en realidad presenta los libros hacia el interior como si fuera una especie de grada que balconea el espacio de los libros o el espacio de reconocimiento, este que está aquí. Hay una serie de ejemplos que están bien buscados, y hay una estructura que es la que va a sostener, que va a ser la estructura del proyecto y que le va a sostener la cubierta, y además es el que organiza el proyecto, que es esta especie de cono invertido o de pirámide trunca que termina formando una especie de diamante. Y me parece que como idea es súper provocativa e interesante para desarrollar, y habría que encontrarle la escala
para que no sea demasiado, una plaza demasiado grande, ¿no? Digamos, cuando este cuerpo central se agranda, hay un punto donde se pierde la escala de relación con el libro, o de intimidad, o digamos, ya es una gran plaza pública. Este espacio como que, digo, me parece que este sí es un proyecto que está pensado de adentro hacia afuera, ¿no? Como que el corazón del edificio es este gran espacio, y me parece que está bueno ver algunos ejemplos para que esa circulación no sea solo circulación, sino que sea circulación, más el lugar donde yo tomo el libro, más el espacio donde por ahí me puedo sentar, donde recorro. Creo que es clave empezar a imaginar cómo es este lugar de acá, ¿no? Estos lugares. Por eso también un poco yo mostraba el proyecto si bien es al revés, pero todo ese escalonado que aparece en el proyecto de MRDB, de esas pasarelas con los libros, donde yo puedo caminar, pero también puedo ver los libros, y me parece que es un punto para estudiar e imaginar cómo es todo ese espacio. Y después hay algo también de la simetría, o la cuestión así tan geométrica, como dura, que están imponiendo, que tal vez van a tener que moverla un poco más, porque las 4 caras del edificio no son iguales, los accesos no van a ser por algún lado, por otro lado, las condiciones van a ser distintas, entonces eso tal vez le genera algún movimiento en esa planta, ¿no? Cuando uno ve la planta, es una planta como bastante rígida, donde todas las pasarelas son exactamente iguales, donde todas las condiciones del borde, y eso como que los limita mucho también para empezar a ver. Creo que hay algo, mirá qué lindo este dibujo, Nico. ¿Viste vos? Me parece el marco. De la contraforma, ya en una escala más grande, de cómo empiezan a aparecer por debajo de esa forma que ustedes están imaginando, cómo empiezan a aparecer algunos programas, ¿no? Por debajo de esa gran escalinata que se están imanejando, ese recorrido, cómo empiezan a jugar los demás programas, las aulas, los espacios de no sé, Zoom, las grandes superficies. Entonces, para ahí el espacio del medio puede llegar a tener, como tienen ustedes, exhibición, pero la contraforma esa, hay que empezar a ver cómo se empiezan a incorporar las otras funciones. Sí, cuando vos mostraste la montaña de libros que hace MRDB, sí, digamos, este sería como al revés. La montaña está ocupada en el centro, este está vacío en el centro, o sea que habría que como que pasarlo para afuera, digamos, de la montaña habría que armar como el exterior. La antimontaña. Claro, y todo este aterrazamiento, atrás y abajo, va a tener que aportar, digamos, es como un diseño de un gran mueble esto, porque el dibujo ese que yo hacía en amarillo ahí al costado. Sí. Ese era tuyo, lindo dibujo, ¿lo borraste? ¿Por qué? Porque estabas hablando vos, pero es raro que acá, estos tipos acá, no tengan algo que les sirva de apoyo, ¿no? Claro. Para poder sentarse y mirar para ahí, y poder leer, y que ese espacio en realidad sirva de sala de lectura, de gradería, de exposición, digamos, todo está empezando a pasar por ahí. Entonces hay que ponerse más finito para posibilitar esa multiplicidad de funciones en ese espacio, el gran vacío central. Claro. El gran desafío acá es cómo entra la luz, ¿no? En ese espacio, porque en definitiva, al definir que el corazón o el centro de ese espacio es este lugar de encuentros, de lecturas, lo que sea, hay que ver cómo se ilumina ese espacio, ¿no? Sí, hoy lo están iluminando cenitalmente que... Sí, bueno, es una alternativa, sí. Sí, yo el otro día, yo contaba acá que en mi casa tengo, mi biblioteca da al oeste y tengo todos los lomos descoloridos. Todos blancos los libros.
Porque, Bueno, pero ahí es justamente donde hay que empezar a estudiar la orientación del sol, cómo hacer para que entre una luz como más difusa, ¿no? Sí, no está como Tipo, excesiva el cielo, ¿no? sí, sí, el British, no sé si vamos a poder hacer el British Museum ahí, porque estamos hablando de otro clima, de otras condiciones, pero sí. para Y pensarlo. a mí me parece que este proyecto atiende mucho el espacio interior y desatiende la forma exterior del edificio. Es un edificio que no tiene forma, no tiene postura respecto al urbano. Se desmiembra demasiado, no tiene... la idea de esta forma interior no tiene por qué no tener un lenguaje hacia el exterior, hacia cómo se planta el edificio ese, cómo... qué forma tiene en el entorno. Si se mira, es como una sumatoria de cajas alrededor de una sola pieza que es la que ordena, y en realidad eso puede ser el espacio interior de un cuerpo que tenga una presencia exterior. Inclusive este exterior, digamos, hoy la estructura está asignada a la especie de diamante que está ahí, pero podría ser en realidad la forma exterior la que tenga la estructura. Todavía no está asignado cuál es quien va a rigidizar el proyecto. Yo entiendo que cuando la estructura pertenece al graderío ese, lo vuelve muy rígido al sistema de gradas. Sí, aparte que le va a impedir esa relación con ese Que estaba marcando Marcos. que aparecen las perspectivas, ¿no? Me parece que Ajá. hay un tema. Pero bueno, es parte del proceso, digo. Me parece que es interesante decir, bueno, este proyecto parte de pensar la Plaza de los Libros. Una plaza interior, un lugar de encuentro, y a partir de ahí, de ese germen, se va generando el edificio. Digamos, es difícil como ir balanceando todas las diferentes búsquedas, pero cuando hay algunas ideas me parece que es importante rescatarlas y después empezar a ver, quedarse con esa idea original y después empezar a ver, bueno, pero estoy en un sitio que digo, no es que lo pongo en cualquier sitio y cae en un paracaídas así. Ahora hay que empezar a tener en cuenta dónde se inserta, cómo es el sitio, qué pasa con esa plaza, no sé, las escalas, pero creo que es un buen punto de partida. A esto que decís, Flor, está tan llevada al paroxismo la idea, que la aproximación esta urbana, digamos, cuando uno se aproxima, siempre ves la estructura del diamante, y cuando vos entrás directamente, entraste a este punto. Entrás como a la base, digamos. A mí me gusta mucho, como contaba Niemeyer, el acceso a la Catedral de Brasilia, donde la catedral está como ahí. Este es el espacio donde él te quiere llevar a vos a que explotes. Entonces te entra por acá. Te mete abajo de un túnel oscuro. Entonces cuando vos llegás ahí, sí ese espacio explota. Digamos, este está tan expuesto, el espacio ese central en el diamante, que lo veo de todos lados, y no hay prácticamente... No hay sorpresa. No hay mediación con el exterior donde no, digamos, esa gran valoración de ese espacio no tenés la sorpresa, no tenés contrapuntos, como que no hay el silencio antes del ruido, ¿no? Entonces es... Totalmente de acuerdo. Que eso es lo que habría que cuidar. En la contraforma del diamante tienen que empezar a aparecer esas otras cosas y dar como ese resguardo y esa mediación con la ciudad. Y ahí empezar a proponer esa plaza, esa llegada. Hoy la llegada es como que es repentina. Sí. Muy fuerte. El diamante y el espiral es muy fuerte y muy centrípeto, con lo cual van a tener que empezar a competir con eso un poquito para poder relacionarlo mejor con el exterior, ¿no, Marcos? Sí. Yo quiero valorar un poco esta fuga que aparece acá, en donde esta persona puede estar mirando el paisaje exterior, urbano, desde otra altura,
Y me parece que la aparición de estos ángulos rotos es interesante porque empieza a romper la centralidad o ese espacio tan interiorizado. Digamos, que queden algunas fugas hacia el exterior, desarma el problema de la grada. Digamos, si uno piensa que esto es un estadio, está el cuerpo interior del estadio y la grada como gran problema, que es la parte de abajo que siempre es fea en los estadios, digamos, es el espacio negativo. Cuando uno puede establecer vínculos entre el espacio interior y el espacio exterior, se empieza a desarmar la cuestión tan rígida. En ese sentido, me parece que esta búsqueda es potente, es interesante, aparece el vínculo entre cosas que parecen antagónicas, y en ese sentido yo necesitaría un mayor grado de flexibilidad, por lo menos de parte de la estructura, para poder permearla, poder fugar hacia afuera. Yo trabajaría sobre esto, no lo abandonaría esta búsqueda. Me parece que de los ejemplos, tal vez los de abajo, el Louvre de Pey y el British, no sé hasta qué punto, por ahí por el techo, pero me parece que tal vez sería el Guggenheim de Nueva York de Frank Lloyd Wright, sería un ejemplo interesante para pensar esto, ¿no? Más atinado para empezar a ver, bueno, cómo accedo, cómo es la planta baja, cómo hay un espacio en el medio que no tiene un programa súper definido, pero que es un poco todo, cómo recorro toda esta pieza, ¿no? En el medio, cómo la ilumino, cómo son las relaciones con la ciudad. Creo que es más pertinente ese ejemplo que por ahí algunos que pusieron acá. Este edificio es súper prometedor, digamos, es un edificio más bien apaisado, que empieza a trabajar con un sistema de patios dispersos, que tienen visuales y que hacen que este edificio sea permeable a pesar de su gran tamaño, y plantea recorridos interiores a partir de la posibilidad de flexibilidad interna. Hay como una búsqueda de que el edificio sea flexible, digamos, lo ponen acá como título, que me parece que es un buen puntapié, algo poco desarrollado cómo va a ser flexible cuando está tan quebrado, pero vale la pena avanzar sobre esto de una gran caja donde va a suceder todo, un pequeño basamento donde hay las funciones más estancas, que no sé bien cuáles son, pero unas que están más arraigadas con la tierra, y una gran caja perforada, que es la que va a suspender, digamos, que se va a extender a lo largo de la mayor parte del predio, ¿no? Me parece estos dibujitos. El basamento me parece que habría que estudiarlo un poco, ¿no? Sí. Como si es la caja esa que se despega y el basamento, porque acá hay algunas intenciones súper interesantes, ¿no? De esta idea de como una especie de patio inglés o de quiebre, más esta pieza que se va cortando, pero tal vez haya que independizar un poquito más ese basamento de la caja que flota, empezar a definir un poquito más esa relación. Ahora se ve muy como una cajita arriba de otra cajita en ese dibujo, y me parece que ahí hay que empezar a trabajarlo un poquito más, puede seguir con ángulos rectos, pero como más como parte del paisaje. Sí, para diferenciarla del otro también. Sí. Sí, digamos, en esos accesos ellos empiezan como a tomar esa libertad que tiene que ver con lo urbano. Pero claro, si se tradujera el basamento a esos accesos, de esas formas que están tomando, pero es un paso superior, digamos, hay que sintetizar bastante. Igual, yo quiero rescatar, me parece que es el grado de representación que tiene que ver con la instancia de desarrollo en la que estamos. Analizar y avanzar sobre ideas antes de representar un edificio como edificio terminado. Hay algo en el SketchUp
que rápidamente te lleva a grado de determinación que parece que adelantan un proceso, digamos. Me parece que esto, o la mano que en algún momento se pidió que esté, te permite hablar de la generalidad del proyecto y no tan de la resolución. Yo creo que este es el último trabajo. Hay algo en el recorrido general de los trabajos que hemos notado que, a diferencia de otros años, que por ahí se inicia desde lo urbano, o una consecución más metódica desde primero la gran escala, después la organización del programa y después recién el edificio, ustedes han pegado un salto a tener un objeto, o a previsualizar un objeto o una intención entre urbana y objetual antes del desarrollo fino del programa. Y me parece que es un buen punto de partida. Digamos, tomémoslo como algo positivo, la idea de concebir el edificio antes de abordarlo programáticamente. Es un nuevo punto de partida, que tal vez tiene que ver con las herramientas, con el SketchUp, con la idea de conceptualizarlo antes, de previsualizarlo, de darle tamaño, entidad al edificio antes de meterse al desarrollo, a la costura chiquita del proyecto. Y es una cosa que alguna vez hemos reclamado, de entrar desde otro lado. Y creo que en este pantallazo general hemos visto desarrollos de posibilidades de edificios, de variabilidad o muchos niveles de propuesta distintos. Lo que me interesaría es que el desarrollo de eso no prosiga, no desarrolle el edificio en sí, sino que sigamos elaborando las ideas. No vayamos a construir ahora el edificio, porque pareciera como que la herramienta del SketchUp, el próximo paso es definir más el parasol, avanzar más sobre el amoblamiento. Como ya tengo el antecedente del trabajo que hice, lo único que tengo que hacer es seguir desarrollando esa idea, y en realidad nosotros tenemos que buscar las herramientas de repensar, no frizar las ideas, no frizar el proceso. Entonces, hemos avanzado, casi parecen edificios que fueran de escala de una instancia de entrega más avanzada. Bueno, que eso no nos impida repensar nuestro propio proceso, no congelemos. Fíjense que muchas de las charlas que hemos hecho, por ejemplo, la de los 2 volúmenes, es, bueno, ¿qué pasa si no son 2 volúmenes? ¿Qué pasa si es un solo material que empieza a trabajarse? Cuestionar lo que estamos entregando, por más que se ve como muy terminado, cuestionarlo de manera de poder volver a pensarlo. Nos quedan segundos, así que la idea es que cada uno vaya a sus grupos para la evolución de las preentregas. Bueno, y después los comentarios, háblenlos con cada docente, y así nosotros también seguimos generando esta ida y vuelta y seguimos reflexionando sobre estos temas. Bueno, nos vemos la próxima clase.